Perfecto, entonces, bueno, le damos la bienvenida a toda la gente, estamos por fin al aire, Armando, pedimos disculpas por el retraso en el inicio del programa, tuvimos algunos problemas técnicos productos de pandemia, es uno de los efectos más colaterales que tenemos de esto. Oh, sí. Armando, nos vamos directo al grano, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Y Hoy día quiénes son las tenemos un invitadas? tema, pero es que impresionante. Es un tema actual, un tema interesante, y el tema es mujeres y matemática. ¿Existen diferencias de género en nuestras aulas? Y durante las semanas que pasaron estuvimos recibiendo preguntas que ya hacen vislumbrar que este capítulo va a ser movido, que sobre todo por la calidad de nuestras invitadas, son de primerísimo nivel. Nuestras invitadas son Alejandra Misala, doctora en Economía de la Universidad de California en Berkeley, ingeniera comercial de la Universidad de Chile y directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación, ambos de la Universidad de Chile. Nuestra segunda invitada es Lorena Ortega, doctora en Educación de la Universidad de Oxford en Reino Unido, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente profesora asistente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Así que, Le damos la bienvenida entonces, ahí van a ingresar Alejandra Misala, Lorena Ortega, aquí están ya con nosotros. Muy buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes a Alejandra, todavía se está uniendo. ¿Cómo estás, Lorena? ¿estás Estás muteada, muteada por Lorena? ahora. Ahora sí. Hola Claudio, hola Armando, ¿cómo están? Muy Muchas bien, Todo. gracias muchas por la gracias. invitación. No, de nada. Vamos a esperar a que se conecte Alejandra. Ahí está sumándose Alejandra. Y todavía no la podemos ver, Alejandra. Vemos ahí que se está conectando. Bueno, vamos a ir primero, Lorena, bueno, contarte que tuvimos unos pequeños problemas técnicos con la conexión, pero ya estamos al aire, así que afortunadamente vamos a poder transmitir nuestro programa. Por un momento temimos que no fuera así, porque el tema de hoy es muy interesante, pero antes de ir directamente al tema de hoy, nos gustaría saber algunas preguntas de rigor que nosotros hacemos, ¿cierto, Armando? Exactamente. Y lo primero es como una pregunta que a todos nos ha afectado y es, ¿cómo has vivido este periodo de pandemia actualmente? Ya, digamos, ya va finalizando, pero esperemos. Pero ¿cómo lo has vivido? Yo, bueno, en lo personal, bien intenso, también con un hijo de 5 años que lo hace más intenso todavía, Eh, pero dentro de todo con el privilegio de poder trabajar desde la casa, ¿cierto? Y nada, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la cosa es más bien como una maratón, no tanto como una carrera de velocidad, en el sentido de que esto tiene para rato y tenemos que empezar como a moderar un poco las energías para poder como continuar, ¿no es cierto? Pero bien dentro de todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejandra, te damos la bienvenida. Ahora sí estás con nosotros. ¿Cómo Sí, estás? me tenían castigada afuera. Sí, la Bien, verdad es que sí. muy bien, sí. Sí, Muchas tuvimos gracias. ciertos problemas técnicos ahí que ya logramos solucionar y ahora vamos con todo. Sí, la pregunta de rigor, Armando, para Alejandra. La pregunta de rigor para Alejandra es, Alejandra, ¿cómo has vivido este periodo de pandemia hasta el día de hoy? Digamos, ya van varios meses de que partió esto. Sí, en realidad nosotros con Lorena desde el 16 de marzo que ya nos estamos yendo a la universidad, ha sido intensísimo, intensísimo. O sea, yo creo que he trabajado más que nunca en mi vida. Esa es la sensación que tengo, de no tener así, porque los espacios que uno tenía, que a veces eran como de recreación casi, de tomar el auto, lo que te demorabas en llegar a la oficina, que igual podía, yo digo, pajarear un poquito, pensar en otras cosas, o lo que te demorabas en moverte de un lado a otro, o ir a la cafetería, tomarte un café, encontrarte con un colega, todos esos espacios se redujeron a nada y estás como todo el día trabajando. Mis hijos tan grandes, así que yo no tengo el trabajo adicional de estar con un niño chico como la Lorena, pero eso hace que además tenga menos contención, por decirlo así,
y de repente me doy cuenta que he trabajado, no sé, 12 horas diarias, 13 horas diarias, y como dice la Lorena, la alcancé a escuchar la última parte, yo creo que hay que moderar un poco esto porque si no vamos a terminar muy, muy agotados. De hecho, la semana pasada que nos dieron, la universidad se apiadó y nos dio unos días libres a todos, era absolutamente necesario, por lo menos parar un poquito, tener un poco más de espacio, por lo menos no tener tantas reuniones, porque aunque uno trabajara un rato, la cantidad de reuniones, por lo menos que a mí me toca tener, son muchas, y eso es bien cansador por Zoom. Sí, Sí, Así la que verdad que voy a seguir la sugerencia de la Lorena de tomarlo con un poco más de calma como una maratón, no ponerme a correr como los 100 metros planos, pero efectivamente mira, hubo mucho de trabajo de ajustar, muchas cosas que obviamente no estábamos acostumbrados a hacerlo de esta forma y yo creo que ya estamos un poco en terreno derecho y por tanto da un poco más espacio para tomárselo con más calma. claro, estamos en una claro, etapa más madura de este proceso donde Más ya maduro. todos aprendimos y nosotros también en ARPA hemos tenido que adaptarnos harto. Le cedo la palabra a mi así es. compañero. Sí, bueno, la verdad que para comenzar, para la gente que está atrás de la pantalla viéndonos a través de Facebook Live, recordarles que el tema de hoy es mujeres y matemática. ¿Existe diferencia de género en nuestras aulas? Ese es el tema, los invitamos a que escriban sus preguntas en torno a esta temática, en torno a experiencias, que nos cuenten cómo ellos han vivido una escena similar o qué es lo que creen referente a si es que existe diferencia de género en las aulas y a medida que vayan saliendo las preguntas las vamos a ir incorporando para que nuestras invitadas con una trayectoria importante, tanto en lo que es la formación en educación como es experiencias de vida también e investigación, por cierto, van a poder ir abordando de acuerdo a sus pensamientos, pero también su conocimiento adquirido. Así que a través del chat dejamos abierto para que nos puedan escribir. Y sin más, Armando, nos vamos derecho a las preguntas. ¿Partes tú, parto yo? Parto yo. Tenemos Vamos. una pregunta que nos llegó desde San Bernardo. La profesora Leticia, que es profesora de educación media, nos mandó la siguiente pregunta. Y dice, cito, un dato sostenido en los últimos años en segundo medio es que las mujeres cierran la brecha histórica que tenían con los hombres en matemática. ¿Cómo se explican estos resultados entre hombres y mujeres en este nivel? No sé cómo lo hacemos. ¿Quién quiere contestar primero? Mira, si me dejas compartir la pantalla, me gustaría mostrar unos gráficos con los resultados, porque yo entiendo de la pregunta que se refiere a los datos de la prueba CIMSE de matemáticas. Claro. Entonces, mostrarle un poco... Por favor, adelante nomás. Creo que ya están los permisos. Ahí están los permisos. Ahí estamos. Mira, esa es la prueba CIMSE de matemáticas de cuarto básico, de sexto básico y segundo. Estos son los datos que tiene el CIMSE, lo saqué directamente del CIMSE. Y uno observa, claro, que en ninguno de estos casos, lo que dicen los resultados, se observan diferencias significativas en los resultados entre hombres y mujeres en estos últimos años. En cuarto básico nunca ha habido, en sexto básico tampoco, y en segundo medio había una diferencia, y esa diferencia se ha ido cerrando, pero fíjense que se ha ido cerrando en gran medida porque los resultados de los hombres en segundo medio ha ido disminuyendo, y hoy día está más o menos estable en 267 puntos. Las mujeres han ido mejorando hasta el año 2013 y después también se han mantenido bastante estables. Entonces, este cierre de brecha tiene bastante que ver con que los hombres no se mantuvieron mejorando. Y las mujeres han ido mejorando un poquitito, pero hoy día están bastante estabilizados. Por tanto, no es como que estemos súper contentos porque se cerraron las brechas. Y quería mostrarles
este segundo gráfico que muestra la PSU de matemática, y ahí no se ha cerrado ninguna brecha. Y la diferencia entre el CIMSE y la prueba de matemática de la PSU es que esta tiene impacto sobre las posibilidades de las mujeres y los hombres de acceder a determinadas carreras, porque la prueba CIMSE no tiene realmente efectos sobre los estudiantes. De hecho, es una prueba que evalúa más bien a los establecimientos educacionales. Pero aquí cuando hablamos de la prueba que realmente tiene impacto en las decisiones que pueden tomar hombres y mujeres, sí existe la brecha y se ha mantenido. Entonces, eso es un poco lo que quería mostrar. Y por tanto, tenemos una tarea por delante, no podemos estar contentos de que hemos cerrado la brecha. Sin duda, es interesante lo que nos presenta Alejandra, sobre todo este último imagen, que por cierto preocupa. Y más que preocupar, que es lo que nosotros intentamos hacer cuando uno ve a los equipos que están trabajando aquí en CIAE sobre todo, cómo nos ocupamos de ello, no solamente preocuparnos, que eso es algo tremendamente importante. Lorena, ¿tu opinión al respecto? Sí, claro. Yo también quería compartir una imagen, un gráfico, que entrega también una mirada comparada a este tema de las brechas en matemáticas, ¿sí? Esto no es CIMSE, esto es PISA, la evaluación internacional de la OCDE, que evalúa a estudiantes de 15 años de distintos países. Es una prueba estandarizada también, pero a diferencia de CIMSE no está basada en el currículum, sino que está basada en evalúa habilidades un poco más prácticas, si se quiere. Pero evalúa tanto matemáticas como lectura y también ciencias, ¿sí? Y además de otras temáticas. Entonces, lo que se ve acá en este gráfico son las brechas de género en el desempeño en lectura, en el eje X, y en el eje Y, las brechas de género en el desempeño en matemáticas. Los cuadrados que aparecen ahí en rojo son países latinoamericanos y del Caribe que participan en esta evaluación. Si ven mi cursor, ahí estoy apuntando dónde está Chile, ¿no es cierto? Y vemos que en estas pruebas sí se observa una brecha significativa en matemáticas, en desmedro de las niñas, en Chile y en muchos otros de los países de Latinoamérica, ¿sí? Pero eso, bueno, y además esta brecha en matemáticas está asociada, se relaciona a la brecha que hay en lenguaje, en lectura, en favor de las niñas. Esto quiere decir que a las niñas en general, en los países latinoamericanos, les tiende a ir peor en matemáticas, y en lectura, que sería el área donde en general a las mujeres les tiende a ir un poco mejor, tampoco les va mucho mejor, ¿sí? No les va tan bien como les debería ir en base a las tendencias internacionales, ¿sí? Entonces, bueno, todavía hay, de acuerdo a algunas fuentes, ¿no es cierto?, como estos datos, y también como los datos TIMSS, que también es una evaluación internacional comparada, hay una brecha significativa en secundaria, ¿sí?, en matemáticas, en Latinoamérica y en Chile. Y otra cosa interesante es ver esta variación en las brechas entre países, ¿sí? Porque eso también nos ayuda un poco a empezar a responder la pregunta que nos planteaba la persona que nos mandó esta pregunta, y que es, ¿qué explica estas brechas? En base a este gráfico podemos un poco decir que no las explica. Pareciera ser que esta gran variación en las brechas entre países tiende a indicarnos que no son los factores de tipo biológico o habilidades como naturales para una asignatura u otra, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Porque las brechas de género en matemáticas no son las mismas entre países, ¿sí? Entonces hay algo que tiene que ver con factores culturales entre países, algunas estructuras de oportunidad para las mujeres y valores en relación a equidad de género en los distintos países, y también características del sistema educativo que se asocian a la existencia o no de brechas de género en matemáticas en los distintos países. Yo creo que un poco ligado a eso se podría conectar con la pregunta que sigue, que nos llegó a través de Facebook, sobre la pregunta es bien puntual. ¿Es correcto hablar de diferencias de género cuando en nuestra sociedad lo que hay es desigualdad?
poco conectado con lo que nos comentaba Alejandra referente a las posibilidades de elección, cuando estamos hablando de una prueba como es la PSU, en este caso ya va cambiando de nombre, pero la prueba que nos permite ingresar a la educación superior. Entonces, ¿hablamos de diferencia de género o lo que de verdad hay es desigualdad y nos tenemos que preocupar de la desigualdad? No, yo creo que hay diferencia de género porque la persona que hace esa pregunta también menciona de que como que ella asume, ¿es ella o él? Es él. Como que él asume, Claudio, ¿cierto? ¿Claudio? Sí. Claudio asume que la diferencia de género sería natural y que la desigualdad sería una situación provocada por la sociedad, por decirlo así. Y la verdad lo que está hablando Lorena, lo que explicó Lorena con ese gráfico, es que no todos los países tienen esas diferencias de género, por tanto no es natural. Hay países donde a las mujeres les va mejor que a los hombres. Yo tengo un gráfico distinto pero parecido al de Lorena, que se los puedo mostrar. Creo que estas cosas a veces es más fácil mostrarla con gráfico. Este gráfico es de PISA 2018 y si ustedes se fijan, hay todos estos países donde las mujeres tienen peores resultados que los hombres, estos que están en celeste claro, no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, y después hay países donde las mujeres lo hacen mejor que los hombres. Esto es todo matemática. Entonces uno dice, bueno, no es algo natural de las mujeres que tengan peores resultados en matemáticas. Como decía la Lorena, tiene toda la razón, eso depende de ciertas características que tienen los países en términos de las oportunidades que le dan a las mujeres de desarrollarse, lo que pasa en el sistema educacional. Hay un gráfico que les puedo mostrar aquí que relaciona, este gráfico relaciona cómo les va. Este es un gráfico más antiguo, pero es bien potente en lo que muestra, por eso que a pesar de que es antiguo lo quería mostrar. Relaciona la brecha entre hombres y mujeres en la prueba PISA de matemáticas con el nivel de la prueba PISA, pensando de que a lo mejor los países que tienen muy buenos resultados en estas pruebas tienen menos brecha de género. Y que lo que muestra este gráfico, aquí está como la línea que trata de resumir un poco todos esos puntos que son distintos países, es que no hay relación. O sea, no es que los países que tienen mejores resultados en general en matemáticas tengan menos diferencias de género o al revés. Sin embargo, la diferencia de género, y esto es mera correlación, aquí no estamos explicando nada, no es causalidad, es correlación, pero la brecha de la prueba de matemáticas, que es la PISA, la misma que explicó Lorena, que mide aplicaciones, habilidades, está muy correlacionada con la brecha en la participación laboral. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este gráfico? Que mientras mayor sea la participación laboral femenina, hay menor brecha en la prueba de matemáticas entre hombres y mujeres. O sea, estoy confirmando lo que ya explicó Lorena, de que no es algo intrínseco a las mujeres, ni tampoco intrínseco a los hombres, sino que tiene que ver con cómo es la sociedad. Y hay algunos estudios que se han hecho que tratan de mostrar esto con mayor detalle, no con el gráfico que yo les acabo de mostrar. Y la conclusión que llegan es que efectivamente estos resultados están enormemente relacionados con las oportunidades, en términos de, por ejemplo, la participación laboral de las mujeres, pero también la participación de las mujeres en política, la participación de las mujeres en investigación, la tasa de mujeres que hacen estudios superiores, máster, doctorado, etc. Entonces, efectivamente tiene más que ver con cómo es la sociedad que con que si las mujeres están o no, o son o no buenas, o somos o no buenas para las matemáticas. Entonces, como que le estoy discutiendo como la segunda parte de lo que dice Claudio, de que no es algo natural, que las mujeres seamos malas para las matemáticas, tiene que ver con cómo son las sociedades, y por tanto es una desigualdad social también, que tiene
tiene explicaciones sociales. Muchas gracias, Alejandra, muy interesante. No sé si quieres agregar algo más, Lorena. Sí, yo creo que es importante señalar una distinción que creo de lenguaje que veo en la pregunta, que es la diferencia entre diferencias naturales o naturalizadas, ¿sí? Muchas veces las brechas de género que vemos tanto en el desempeño en matemáticas, eh, así como también en otros tipos de resultados educativos, que tienen que ver con la motivación con las matemáticas, con el interés, con el autoconcepto, qué tan bien o qué tan buena me siento para las matemáticas, eh, la valoración de determinadas áreas como las matemáticas. Todas esas diferencias no son diferencias naturales, como decía Alejandra, sino que son diferencias que se deben a un proceso de socialización, y que ese proceso de socialización que ocurre en el hogar, en la escuela también, ¿no es cierto?, reproduce ciertos estereotipos de género en niños y niñas. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esa distinción que entre diferencias naturales con una base biológica, para la cual no existe soporte científico que diga que realmente hay diferencias biológicas en términos de habilidades de niños y niñas para las matemáticas y diferencias naturalizadas. Uh-huh. Y dentro de ese mismo ámbito que ustedes abordan un poco, ¿a ustedes les ha tocado experimentar o vivenciar o presenciar en primera persona en la época escolar o en la época de pregrado alguna diferencia de género que sea como bien marcada o que sus compañeras tengan la creencia o ustedes mismas quizá? Lorena, por ejemplo. Sí, bueno, estos temas como que también sirven para reflexionar sobre la propia experiencia, ¿no es cierto? Entonces yo, después de leer sobre estos temas y de trabajar sobre estos temas un poco, me pongo a pensar respecto de qué tan libres han sido las elecciones que he tomado respecto como de mi especialización, ¿sí? Partiendo desde el colegio, por ejemplo, yo tenía muy buen desempeño en matemáticas, sin embargo, de a poco, a través de las distintas transiciones que va otorgando el sistema, a través de los electivos que uno toma en la media, después a través como de la elección de carreras también, fui tomando elecciones que iban más hacia el área de las ciencias sociales siempre. A pesar de tener un muy buen desempeño en matemáticas, de alguna manera sentía que quizás no era tan buena o esa no era mi área, ¿sí? Y ahora me pregunto qué rol tenían obviamente los estereotipos con los que fui socializada como todos, ¿no es cierto? El rol de los pares también, etcétera, en cada una de esas elecciones, ¿sí? Probablemente no fue tan libre como yo pensé que había sido mi elección, ¿sí? Y luego también yo hago clases en sociología en el pregrado, entonces también me he empezado a dar cuenta de que incluso en ámbitos en los que ya hay una selección importante en términos de intereses, de rendimiento, ¿no es cierto?, como es una carrera de pregrado en la Universidad de Chile, en sociología, yo hago optativos, selectivos de profundización en métodos cuantitativos. Y ahí también hay a pesar de que en sociología tenemos casi 50 y 50% hombres y mujeres, las personas que toman esos electivos de especialización más cuantitativa tienden a ser estudiantes hombres. Entonces, ahí eso siempre me llama la atención. Incluso en ámbitos tan selectivos, ¿no es cierto? Y con una composición tan homogénea en términos de rendimiento, de intereses, también se dan, cada vez que se abren estas oportunidades de especialización, lo que llamamos nosotros la paradoja de la elección. Mientras más oportunidades de especialización y de elección tienes en el sistema educativo, más esas elecciones tienden a influenciarse por los estereotipos de género. Muchas gracias. ¿Y en tu caso, Alejandra? Bueno, yo tengo una trayectoria un poco distinta de Lorena porque cuando yo estaba, hace hartos años atrás, estaba en enseñanza media, elegí podía elegir biólogo, ciencias sociales o matemático, y había uno que se llamaba matemático físico, y yo me fui al matemático físico, y éramos 8 mujeres y el resto para completar 40 eran todos hombres, entonces estaba realmente en un curso de básicamente hombres. Y
Bueno, después estudié economía, en economía era más parejo, había más mujeres, pero finalmente terminé trabajando en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde de nuevo éramos súper pocas mujeres en términos de académicas, había un 12% de académicas cuando yo ingresé, y las estudiantes también, había muy pocas estudiantes mujeres, pero la experiencia, y que yo creo que es súper interesante, es que ha habido todo un esfuerzo de organizarse de las mujeres y avance y mucha recepción, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, mucha recepción a ideas de tratar de integrar más mujeres al sistema, ya sea como académicas y como estudiantes. Y una experiencia que a mí me gusta mucho contar porque creo que es bien notable desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí en este conversatorio, es que hace unos años atrás la facultad decidió que iba a aceptar bajo el puntaje de corte del Plan Común de Ingeniería las 40 siguientes mujeres que tuvieran puntaje, que estuvieran justo ahí en el puntaje, y eso se avisó, obviamente, no es algo que como que sino que fue muy bien comunicado. Y lo que resultó es que no solamente ingresaron esas 40 mujeres adicionales, sino que muchas más mujeres postularon ese año a ingeniería, al Plan Común de Ingeniería. Y se pasó de un 18% de mujeres en primer año de ingeniería a un 28% de mujeres en una generación, de una generación a otra, de un 18, 19 a un 28, 29, o sea, un salto súper importante, y lo único que se estaba comunicando es queremos mujeres. Entonces, fíjense, una comunicación tan simple como nos interesa tener mujeres, queremos tener mujeres, las mujeres son bienvenidas, y tú aumentas en 10%, el 10 puntos porcentuales, el número de mujeres que entran al primer año de ingeniería. Entonces, es muy potente lo que tú puedes hacer comunicando que las mujeres son bienvenidas. Y lo mismo ha pasado por el lado de las académicas. Hay una política de atraer mujeres a la academia, y eso también ha tenido bastante éxito. Y déjenme decirle que las mujeres que han entrado en este sistema, el sistema se le llamó de cuotas, les ha ido estupendamente bien. Qué Entonces, bueno. todo esto que decía, oye, las mujeres, ¿no? Las mujeres perfectamente bien, o sea, solamente la oportunidad de que ingresen, y eso yo creo que es una experiencia que a mí me hace tener la convicción de que, por ejemplo, las cuotas es una buena política en el corto plazo para desarmar este sistema, para moverlo, porque este sistema es muy difícil moverlo, entonces tú tienes que hacer algo que lo mueva, y eso inmediatamente genera un cambio importante. Qué Así que eso yo buena. creo que es una experiencia interesante de contarse. Sí, un poco, no sé si Lorena conocerá a Johan Galtung, que es un matemático noruego, que es sociólogo, que le habla del triángulo de violencia, la violencia finalmente estructural, la violencia cultural y la violencia directa, que la violencia directa es una violencia nomás que existe, pero también existe una cultural y una estructural que en definitiva te niega necesidades, te hace pensar que no hay acciones, cuando realmente acciones complejas, pero no sé si llamarlas sencillas, pero como las que tomó en este caso que nos cuenta Alejandra, la Universidad de Chile frente al acceso de mujeres a una carrera, te cambia el escenario completamente y te abre estas puertas a demostrar que esta brecha que pareciera estar naturalizada, como nos comentaba Lorena, es así. Y realmente es una creencia popular, una muy mala creencia popular por lo demás. Claro, Armando. exactamente. Ujú. No, a mí también me parece muy importante. Nosotros en ARPA, uno de nuestros equipos, ¿cierto?, está alojado ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la otra parte está en el CIAE. Y claro, nosotros ahí vemos que hay una diferencia en la cantidad de mujeres, pero vemos que también año tras año la cantidad de mujeres va aumentando en la facultad a medida que se les dan oportunidades y que se comenta lo importante que es que las mujeres se atrevan a postular. Muchas veces hay un miedo a postular, no es que no tengan las capacidades, sino que hay un miedo
a entrar en un mundo que se ha tratado de hombres, ingeniería se asocia a hombres y no se sabe por qué. Quizás en el pasado fue así, ahora está todo mucho más abierto. Tenía una pregunta más que hacerles que viene directamente desde Isla de Pascua. Desde Rapa Nui, Jackie Moreno nos mandó la siguiente pregunta. ¿Cómo significar o empoderar a las estudiantes con las matemáticas teniendo en consideración que todos los referentes que se enseñan en el colegio son masculinos? Y nos da algunos ejemplos, el teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides, que son básicamente hombres. No sé si Alejandra quisiera tomar esta pregunta primero. Sí, mira, en realidad efectivamente hay muchos referentes masculinos en matemáticas, pero uno puede en la misma clase tratar de, o sea, déjame partir un poquito más atrás. Yo creo que tenemos que estar todos conscientes, me incluyo absolutamente, como padres, como madres, como profesores, profesoras, de que nosotros también tenemos sesgos de género. Y efectivamente uno, si no toma conciencia de eso, comunica mucho eso en sus clases o en sus relaciones personales, con los hijos en general. Entonces, yo creo que lo más importante es tomar conciencia de que, lo que decía Lorena antes, de que esto está naturalizado y pensamos que tiene que ver casi con un origen biológico y lo asumimos y vivimos eso. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos clase, no nos damos cuenta la forma como nos relacionamos, como los estudiantes, con las estudiantes, y por tanto yo creo que una cosa muy importante es tomar conciencia de esto y tener una relación equivalente con nuestros estudiantes hombres y nuestras estudiantes mujeres, sobre todo si uno es profesora de matemáticas o de, esto, o de métodos cuantitativos, digamos, de estas materias que sabemos que estereotipadamente las mujeres aparecen menos hábiles. Y lo otro es que uno siempre puede tener modelos, porque es muy importante los modelos. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una clase de matemáticas, yo hablaría de matemáticas que son... Hay matemáticas en el mundo que uno puede también, a lo mejor no tiene el teorema de Pitágoras, pero, por ejemplo, hay una mujer matemática que ha sido la única hasta ahora que se ha ganado el equivalente al Nobel de Matemáticas, que también la da la Academia de Ciencias de Noruega. Y hablar de ella, explicar que ella existe, que lo que ella ha hecho, investigar un poco y hablar de que hay mujeres matemáticas. Y además de eso, yo creo que es súper importante invitar, por ejemplo, a la sala de clase, a ingenieras, a físicas, a gente que ha estudiado, por ejemplo, astronomía, y que ellas cuenten la experiencia, y decir, mira, a mí yo estudié en esta carrera, estudié matemáticas puras o estudié en ingeniería, y porque el hecho de mostrar modelos es sumamente importante, sobre todo para las niñas, que decir, esto se puede, esto es posible, esto no está vedado, no es algo a lo que yo no pueda acceder. Entonces, yo creo que eso son cosas muy importantes y también tener mucho ojo con los libros de texto. Ahora el Ministerio de Educación tiene una especial preocupación porque no haya ningún tipo de, no solamente de estereotipo de género, sino que los otros estereotipos que tenemos los seres humanos, por ejemplo, respecto del tema indígena o respecto del tema de personas de raza negra, no sé, todos esos estereotipos están ahí. Entonces, si uno no cuida, va a estar presente en un libro de texto, va a estar presente en un ejemplo en una clase. Entonces, eso yo creo que se ha ido tomando conciencia. Yo sé que el Ministerio ahora tiene mucho cuidado, por ejemplo, en las licitaciones de los textos escolares, de poner esto en consideración. Entonces, son todas estas cosas que uno como profesor, como profesora puede hacer. Pero el punto básico de partida es tener la conciencia de que esto está ahí, que está presente. Excelente. Lorena, ¿tú agregarías algo? Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dice Alejandra respecto de
revisar los recursos y los materiales en el sentido de, bueno, poder ojalá visibilizar las contribuciones de las mujeres en el área de matemáticas. En otro conversatorio una profesora decía que había empezado a hablar sobre Hipatia, también Ada Lovelace y, bueno, Katherine Johnson, un montón de otras mujeres que han sido destacadas en el área de matemáticas y que pueden servir también como para que las mismas niñas se identifiquen más con el área de las matemáticas, ¿no es cierto? También la importancia de los modelos, ¿no es cierto? El role model para las niñas es muy importante. Hay un estudio de Valentina Paredes, de FEM, de la Universidad de Chile, que dice que incluso las niñas se benefician de tener profesoras de matemáticas mujeres, ¿sí? Aumenta su rendimiento cuando ellas tienen profesoras de matemáticas mujeres. Esto no daña el rendimiento de los hombres, y esto no tiene que ver con un sesgo de las profesoras matemáticas hacia las niñas, ¿sí? Sino que tiene que ver con este modelo, que las niñas vean que se puede ser muy buenas en matemáticas, ¿sí? Tener ejemplos concretos en la cotidianidad. Y también aquí quisiera comentar un poco también respecto de la importancia de las relaciones profesor-estudiante, que es un tema donde me he metido un poco más. Las relaciones profesor-estudiante, tanto la calidad de las relaciones como la cantidad de las interacciones y el tipo de interacciones, son muy importantes para distintos resultados educativos, para el rendimiento en matemáticas, también para lo socioemocional, ¿no es cierto?, para el autoconcepto en matemáticas y la motivación por el área, ¿sí? Entonces, voy a compartir una pequeña parte de una presentación porque ya hay bastante evidencia en Chile respecto del sesgo de... Perdón, no sé por qué se fue para allá. Ahí sí. Respecto del sesgo de género en las interacciones profesor-estudiante, ¿sí? Tenemos ya varios estudios en Chile al respecto, en distintos niveles, en distintos tipos de escuelas, donde se confirma este sesgo de género en las interacciones. Y lo que vemos es que hay una tendencia de profesores y profesoras a hacer, por ejemplo, preguntas menos desafiantes a las niñas. Y también entregar más retroalimentación a los niños que a las niñas, ¿sí? También sabemos que los educadores y educadoras ayudan más personalizadamente a los niños que a las niñas. Y por otra parte, que la participación espontánea en las clases de matemáticas es más alta en niños que en niñas, es decir, tienden a dominar el habla en la clase, los niños, ¿sí? Y estas diferencias según género se han observado principalmente en las aulas de matemáticas, pero incluso se han evidenciado en la educación preescolar, ¿sí? Es decir, es un fenómeno que se ha visto en muchas partes. Y solamente tratar de mencionar muy brevemente un estudio sobre este tema, sobre la inclusión de las niñas en las aulas de matemáticas, que realizamos con investigadores del Centro de Justicia Educacional, donde grabamos clases de matemáticas y codificamos cada una de las interacciones en estas clases para ver efectivamente si existía un sesgo de género en estas interacciones. Y los resultados indicaron que las estudiantes mujeres tienen una probabilidad significativamente menor de interactuar con el docente en comparación a sus compañeros en interacciones de distinto tipo y contenido, ¿sí? Analizamos interacciones pedagógicas, de manejo de la conducta, administrativas, de instrucciones, etc. Y para darles un ejemplo, en nuestro estudio vimos que el 23% menos de interacciones totales iniciadas por el docente ocurren con las niñas que con los niños, ¿sí? Y esto después de controlar por el rendimiento académico de niñas y niños y también por dónde se sientan en la sala, ¿sí? O sea, no es que el docente interactúe menos con las niñas porque les va más mal, sino que ya controlamos por eso, ¿sí? También vimos que las interacciones personalizadas, uno a uno, son más frecuentes con niños que con niñas en estas aulas de matemáticas. Y que también vimos si había un efecto moderador del rendimiento académico, es decir, si las niñas con más alto rendimiento lograban revertir esta tendencia. Y vimos que eso no ocurre en el caso de las interacciones iniciadas por el docente, sino solo en las interacciones iniciadas por las niñas, ¿sí? Las niñas con alto rendimiento sí tratan de iniciar más interacciones con los docentes, pero no son reciprocadas por los docentes de matemáticas, ¿sí?
También vimos que hay bastante variación entre aulas, lo que es buena noticia, porque no es que en todas las aulas exista este sesgo tan notorio, sino que en promedio existe, pero en unas más y en otras menos, ¿no es cierto? Y también este sesgo no se explica por el género del docente, no es mayor en profesoras mujeres que en profesores hombres, ni tampoco se explica por la composición de género del aula, del curso, ¿sí? En realidad, otras investigaciones también han demostrado que en realidad se explica más por los estereotipos de género de los docentes, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa un poco. Les quería comentar también esos resultados. Lorena, tremenda intervención la que hiciste. La verdad es que aprovechamos de abordar un par de preguntas que las voy a mencionar para que Oye, la gente que nos está viendo... ¿puedo Pues, decir Alejandra, por favor. una cosa que dijo la Lorena y que yo creo que es súper importante que tengamos claro, que el género del profesor no tiene una explicación. O sea, no es que los hombres tengan estereotipos de género en contra de las mujeres, en términos no en contra, pero en términos de que las mujeres son malas para las matemáticas. Las mujeres también los tenemos, entonces no es, yo creo que eso es súper importante, porque en todos los estudios que hay, que por lo menos que yo conozco, los de la Lorena y otros que hacen interacción, que miran interacción en las aulas, no hay diferencia entre los profesores hombres y las profesoras mujeres. Entonces Sí. es algo que todos tenemos que estar conscientes. Que hay que estar todos ahí atentos. Sí. Yo creo que, bueno, una de las preguntas que es de María Paz Mesa, profesora de enseñanza media, decía precisamente como qué cosas puedo hacer para subsanar un poco este sentir que traen las niñas. Y bueno, después de esta conversación de tu intervención, Alejandro, lo que nos dijo Lorena, ya como claro un poco de que las Súper cosas tienen que ver claro. más. Y a mí me gustaría mostrarles un ejemplo de Por supuesto. cómo tú puedes romper estereotipos de género, a propósito de lo que yo decía de tener modelos, de invitar a mujeres que sean muy buenas en matemática y que tengan toda una trayectoria y que las niñas y los niños también vean que hay mujeres que son buenas para matemáticas. Sí. Quiero mostrarles una lámina donde se muestra muy claramente como el efecto de los estereotipos. Si me tienen paciencia para mostrárselo. Sí, claro. Ay, ahí está. Miren, esta son lamentablemente está en inglés, pero se los voy a contar para que se entienda todo súper bien. Esto es un campamento de verano para niñas, que el tema del campamento era el comportamiento animal. Era un campamento sobre ciencia. Esto no es matemática, es ciencia, pero el ejemplo que lo quiero usar para mostrar lo de los estereotipos. Entonces, y la idea era que el tema del comportamiento animal en la ciencia es un tema de mujeres. Y cuando las niñas llegaron al campamento, bueno, y las profesoras que daban este curso eran dos mujeres, una se llama doctora Jimena Bernal y la doctora Donna Hamilton. Ya eran dos mujeres que hacían estas clases a las niñas de quinto y sexto básico. Entonces, cuando recién llegaron, le hicieron dibujar cómo era un científico y explicar eso. Y entonces una niña dibujó este científico, no sé si están viendo el puntero. Sí, lo vemos. Y dice, ¿lo ven? Sí. Dice, Sí. él es gordo porque no tiene tiempo para hacer ejercicio, sus ropas le quedan chicas y están gastadas porque tampoco tiene tiempo para ir a comprar. Y después en el otro dice, el científico, aquí está el científico, se fijan con los pelos parados y todo eso, el científico es un ermitaño, está en su laboratorio experimentando pociones y stuff, dice, hacen cosas raras y ahí está casi como, se fijan como está poco menos que explotando el experimento. Y después le piden que diga qué es un científico. Dice, el científico es alguien que hace preguntas y hace experimentos y estudios para encontrar respuestas.
Y el científico, el nombre del científico que están dibujando ahí se llama Michael Reese, ¿ya? Y después del campamento le pidieron a las niñas que dibujaran también lo mismo. Entonces dice, aquí está un científico, y fíjense que es una mujer, y dice, ellos aprenden. Y ya esto es una mujer. Después hay un laboratorio donde hay un hombre y una mujer, y la mujer está aquí en primer plano, y dice que los científicos pueden hacer muchas cosas. Y luego, un científico tiene la misma descripción, que es una excelente descripción de lo que hace un científico, y hace preguntas, y hace estudios y experimentos para encontrar la respuesta, y este científico se llama Gabriela Quintana. Entonces, fíjense la percepción de la niña, cómo cambia después de una semana de estar en un campamento científico, donde las personas que estaban haciéndoles clase eran dos mujeres. Entonces, es muy potente lo que puede hacer eso. Y bueno, aquí hay un ejemplo, no estoy tratando de demostrar con esto, pero es un ejemplo de todas las cosas que ocurren cuando uno le da la oportunidad a niños y niñas, yo digo niños y niñas, de ver tanto mujeres como hombres que hacen distintas cosas. Porque, si me permiten un comentario, yo creo que aquí, cuando habla uno de diferencias de género, no se puede solamente quedar con el tema de las mujeres y las matemáticas, sino que yo también me preocuparía de los hombres y las áreas que supuestamente hoy día están feminizadas, porque yo creo que es súper importante también contar con hombres, por ejemplo, que estudien enfermería, que estudien trabajo social, que estudien, que sean profesores de lenguaje, etcétera. Entonces, tendríamos un mejor sistema con hombres y mujeres haciendo de todo. Entonces, yo creo que ese es un poco el desafío, no solamente que las mujeres y las matemáticas. De hecho, a propósito de lo que les contaba de ingeniería, después de ingeniería en trabajo social, en la Universidad de Chile tienen cuotas para hombres. Qué buena. Para que Muy interesante. Bueno, pasa también por el hecho de que abramos oportunidades, de que seamos realmente una sociedad más inclusiva, que sea una sociedad en la cual todos tengamos los mismos incentivos, y pasa un poco por lo que nos decía Lorena, esto de que tantos profesores y profesoras, ambos géneros, damos cierta atención mayor, quizás inconscientemente. Aquí no estamos diciendo que sean culpables, sino que muchas veces somos conscientes absolutos de estos gestos, y solo tenemos que volvernos conscientes. Exactamente. Para hacer una mejor labor. Y en ese sentido me gustaría recalcar un comentario que nos llegó por el chat de Facebook, que dice que es de David Hane, espero haberlo dicho bien. Dice: nunca fui bueno en matemática, en realidad sí, pero hasta cuarto básico. Pero si entiendo que las matemáticas son importantes, maravillosas, y como padre de 2 niñas, me parece genial este diálogo. Felicitaciones. Qué bueno. Sí, también en el chat tenemos el comentario de Ana Claudia Barzo Áviles, que dice: hola, quizás en estos tiempos se ha perdido el estereotipo de que solo los varones son mejores en matemáticas. Yo como profesora lo he visualizado en el aula. Tenemos luces de que... Genial. Ojalá tuviéramos más personas que nos puedan estar diciendo lo mismo constantemente. Y para Alejandra... ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes? La experiencia de ARPA. Yo siempre he tenido la duda y he visto algunas cosas que han mostrado la gente que hace como que investiga sobre ARPA, de que aparentemente, pero no estoy segura de que cuando se hace matemáticas como resolución de problemas y como un trabajo en equipo, el tipo de trabajo que es menos frontal que hace ARPA, ¿hay más participación de las mujeres más activa o no? ¿Qué han visto ustedes? ¿O tienen alguna...? Así como un número duro, no tenemos tanto, o yo que no recuerdo en este momento, pero la participación es totalmente equitativa. Hemos visto que las personas en general que no suelen atreverse en una clase regular, o que los profesores que ven las actividades con sus estudiantes dicen: yo tengo este grupo de estudiantes, niños, niñas, que en general no hablan en una clase de matemática, ahora sí se atreven
ahora sí lo hacen, y sí les gusta cuando ven que tienen resultados positivos, les gusta expresarlos. Y tienen la opción acá de equivocarse, donde nadie les va a retar, nadie les va a decir nada malo, sino que pueden apoyarse y se ve que estas personas, niños y niñas también, que no logran expresar o que no se hacen presentes en una clase regular de matemática, en este tipo de actividades de resolución de problemas sí lo hacen. Claro, complementando un poco lo que dice Armando, también dentro de las estrategias que ocupamos para desarrollar ARPAs, como están los grupos aleatorios, los grupos van cambiando constantemente, entonces los roles también van cambiando, y las interacciones, los espacios dialógicos que se van creando son bastante interesantes, y uno empieza a ver este trato de igual a igual, este sentirme capaz de constantemente, y eso se va construyendo, aparte de desarrollar habilidades que para nosotros es sumamente importante. Vemos, como dice Armando, la posibilidad que se les da a las personas, niños y niñas, para poder participar, para poder hablar, para poder opinar, contraponer ideas, convencer al otro y convencerse muchas veces de lo que están haciendo. Quería ir con el chat porque tenemos que ir cerrando, estamos pasados en 8 minutos. Viviana Rebufel dice: Alejandra, buenas tardes, un saludo especial de mi parte. Exalumna mía. Dice, exalumna, mira, Viviana Rebufel dice: ¿qué piensas de las mentorías en todos los niveles? Me parece genial, muy bueno. Muy bueno, yo creo que las mentorías es una forma también de tener un modelo. Las mentorías permiten eso, permiten que, digamos, la idea es que el mentor o la mentora sea alguien que pueda romper estos estereotipos. Entonces, sí, me parece que es muy, muy buena idea. De hecho, nosotros muchas veces pensamos en la universidad y a veces no lo hacemos porque no tenemos suficiente gente, pero si tú me preguntaras a mí, es ideal, por ejemplo, que profesores con más trayectoria sean mentores de profesores asistentes en la universidad. Y muchas veces estamos colapsados, llenos de reuniones, como contaba yo al principio, y no hacemos eso que es tan importante. Pero probablemente la Lorena me va a encontrar razón, o sea, cuando uno recién entra, está como teniendo que aprender tanta cosa, y tener a alguien que te mentoree es algo muy potente. Sobre todo para las mujeres, ¿no es cierto? En la academia. Claro, y aprovechando también para ir cerrando, queríamos cederle la palabra a ambas para ver si quieren entregar un último mensaje referente a este tema. Mensaje libre, por favor, dispongan de este medio. Lorena. Sí, bueno, 2 puntos en realidad, bien rapidito. Uno es que hemos hablado harto del rol de los docentes, ¿no es cierto? Pero también está el rol de la familia, del hogar, ¿no es cierto? En la transmisión de estos estereotipos. Entonces, hablar un poco de que estos cambios, por ejemplo, en esta diferenciación, en esta segmentación o segregación de las mujeres en ciertas áreas del conocimiento, esta segregación es muy persistente en distintos sistemas educativos, ¿no es cierto? Entonces, no son cambios que se vayan a realizar o revertir muy rápidamente, son cambios socioculturales muy complejos, ¿sí? Pero si tuviera que decir algo a los y las docentes, es, como ya habían comentado, reflexionar sobre los propios estereotipos, también tratar de balancear la atención que se da a niños y niñas en el aula, tratar de que todos los estudiantes tengan voz en el aula, y también plantear estos mismos temas, problematizar estos temas en el aula, llevarlos al aula, conversar con niños y niñas respecto de los estereotipos y respecto de la discriminación, etcétera, de género. Y otra cosa, un poco para conversar sobre la contingencia, una pregunta en realidad para reflexionar. Cómo los estereotipos de género en el hogar pueden estar afectando las experiencias educativas de niños y niñas en este contexto de pandemia, ¿sí? Por ejemplo, es posible que se estén otorgando más labores de cuidado, ¿no es cierto?, y de labores domésticas a niñas que a niños, lo que les restaría tiempo para actividades educativas y recreativas también, ¿cierto? Entonces también sería interesante para los oyentes y para todos que reflexionemos respecto de qué está pasando en las experiencias educativas en el hogar de niños y niñas en este contexto. Súper buen punto, Lorena. Muy buen punto, sí.
Es claramente algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo básicamente quiero hacer dos puntos que lo hemos hecho durante la conversación, sino que solamente para dejarlo más marcado. Uno, lo que hablábamos hace un poco rato, es que esto no tiene nada que ver con ser buena persona, mala persona, buen profesor, mal profesor o profesora. Tiene que ver con no tener conciencia de que uno tiene estereotipos y esos estereotipos están naturalizados, como decíamos. Entonces, lo primero es tener esa conciencia, yo creo que es fundamental. Y el otro mensaje es que no nos quedemos solamente en las brechas de género relativas a las mujeres, sino que también en las brechas de género relativas a los hombres. Porque si queremos tener más equilibrio en el mercado laboral, porque al final todo esto redunda en el mercado laboral, redunda en el tipo de trabajos que tenemos las mujeres, el tipo de trabajos que tienen los hombres, las diferencias de salario se explican en gran medida por las opciones que vamos tomando, como explicaba Lorena, desde pequeño. Entonces, si uno quiere tener, por ejemplo, menores brechas de género en el mercado laboral, uno no puede quedarse solamente a tratar de resolver el tema de que las mujeres, entonces estudiemos más matemática, más física y tomemos ese tipo de carrera, sino que también los hombres estén abiertos a seguir carreras que hoy día son feminizadas, pero son feminizadas de nuevo por una cuestión de estereotipos, no tienen por qué serlo. Por ejemplo, en enfermería se necesita muchas veces tener fuerza y son muy bienvenidos los hombres en una carrera como esa. Entonces, yo diría que eso es algo que es bien importante que tengamos claro, que no es solamente un tema de mujeres, el tema de la brecha de género, sino también es un tema de hombres. Y en ese sentido, creo que los padres, las madres, tenemos que ver cómo desde pequeños les abrimos el mundo a los niños y a las niñas, les mostramos distintas opciones. Es como los juguetes que les compramos, los juegos con que jugamos, las alternativas que hacemos con ellos de disfrute, pensar en que hay que abrirle las opciones, tanto a las niñas como a los niños. Hay una pregunta en el chat que está causando mucha conmoción y que yo se las quiero transmitir a ustedes. Pero la acaba de responder Alejandra. Yo creo que Alejandra acaba de responder. Exactamente, la acaba de responder, pero ahora va a ser la pregunta un poco más explícita. Y la pregunta es, ¿quieren obligar a las mujeres a estudiar más matemática? Otra pregunta dentro de eso mismo es, ¿y qué pasa donde la mujer predomina? Exactamente, no queremos obligar a las mujeres a estudiar más matemáticas, queremos que las mujeres puedan elegir libremente y no de acuerdo a estos estereotipos. Yo creo que la Lorena lo explicó súper bien, es cómo tú vas tomando opciones que tú crees que son tus opciones, pero que finalmente después más grande te das cuenta que has estado de alguna forma condicionada por situaciones que tienen que ver con estereotipos sociales. Entonces, si a lo mejor tú siempre quisiste hacer una carrera que hoy día se considera feminizada, perfecto, genial, no hay un problema. Lo que pasa es que tú tienes que tomar esas opciones abierta a las otras opciones, o sea, que tu abanico sea amplio y tú eliges. Y eso también para los hombres. De nuevo, puede ser hombres que quieran estudiar educación de párvulo y que ni se lo plantean, porque ¿qué va a ir a hacer a una carrera de educación de párvulo como único hombre? A lo mejor ni siquiera después va a tener problemas para trabajar, etc. Entonces, también le estamos restringiendo las opciones a los hombres. No es solamente a las mujeres, eso es un poco lo que yo estaba tratando de decir al final. Esto no es un tema de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres, y de cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas abriéndole opciones. Y que elijan dentro de esas opciones. Y a lo mejor vas a seguir eligiendo, vas a volver a elegir la Barbie, vas a volver a elegir vestirte de rosado, no importa, perfecto, pero lo elegiste habiendo tenido más opciones. Excelente. Claro que sí. Lorena afirmando ahí enérgicamente. Estoy muy de acuerdo, la verdad. No mucho más que agregar. Vamos, Armando. Bueno, entonces... Agradecimientos. Sí, tenemos como solo agradecimientos para ustedes por su participación, Alejandra, Lorena, y para también todas las personas que estuvieron conectadas participando activamente del chat.
Le queremos dar muchas gracias por su participación y dejarla invitada y los canales abiertos de ARPA para lo que ustedes necesiten. Claudia. Muchas gracias por la invitación, lo pasamos bien. Sí, entretenido Sí. siempre conversar de esto. La verdad es que es la idea, algunas acotaciones generales. Bueno, hoy día el tema era matemática, pero me pareció fenomenal que las invitadas dijeran esto, que también hay otras diferencias de género en otras carreras y que hay que abrirse. La verdad es que ARPA trabajamos en 4 disciplinas y las 4 disciplinas somos igual de hermanas, igual de importantes. No creemos que haya uno más que otra. Nos encantaría tener más disciplinas. Espero Pato esté escuchando esto y no me rete. No, para nada. Bueno, contarles que el próximo capítulo va en 15 días más, es decir, el próximo martes 6 de octubre a las 18 horas estaremos compartiendo bajo un tema que creo que también nos va a hacer pelear en el chat. Es prueba de transición para la admisión universitaria. Medición de desarrollo de habilidades matemáticas en las pruebas estandarizadas. Y va a estar con nosotros nada más y nada menos que Leonor Varas, la directora del DEMRE, Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. Así que desde ya comiencen a mandar las preguntas para Leonor. Ella va a estar acá con nosotros compartiendo una hora, idealmente respondiendo a las preguntas que nos lleguen anticipadamente, pero también ese día se pueden conectar y hacerlas por este canal. Recordarles que... Vamos, Armando. Aprovecho también de recordarles que nos envíen sus preguntas. Nuestros medios oficiales son ARPA Matemática en Instagram y en Facebook arpamatemática.uchile. Y nada, que nos lleguen, nos manden todas las preguntas para este tremendo tema, sobre todo en boga, que es la primera vez que se va a aplicar esta PTU, ¿cierto? Y que lo esperamos el día 6 de octubre. Claudia. Así es, para cerrar, y con esto ya son las palabras de despido, recordarle a todos los profesores y profesoras, a todas las educadoras de párvulo, tenemos cursos para docentes para fortalecer las prácticas pedagógicas a distancia que inician el mes de octubre y ya está disponible la posibilidad de inscribirse. Para que tengan más información, deben ingresar a www.arpa.uchile.cl y vamos a estar enseñando, perfeccionando todo lo que tenga que ver con desarrollo de habilidades y las disciplinas desde la perspectiva de ARPA. Así que sin más que decir, Lorena, Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Claudia y Armando. Chao, chao.